A través de Migrante Esta es tu voz, presento las notas más importantes del día. Una, que Pfizer, la farmacéutica global, detectó que en México las dosis fueron alteradas en el estado de Nuevo León y se pagaron hasta 20,000 pesos por dosis falsas de la vacuna Pfizer. Esto puede tener una gravísima repercusión para la salud, pero sobre todo exponerlos ante lo que es inminente. Una tercera dosis de aplicación frente al virus COVID-19 en los meses por venir, como se ha anunciado. Es una noticia lamentable y por ello es cuando decimos hay que hacer caso a COFEPRIS. En México, pese a sea o no cuestionado, ese organismo de la Administración Federal del Sector Salud, regulador de la aplicación de medicamentos en la República Mexicana. Morena empujó la extensión del mandato del ministro de la Corte, Saldívar, un tema que comentamos con ustedes en esta semana, y es que el ministro Saldívar buscó la titularidad del Poder Judicial en el 2015, no la alcanzó por votos muy estrechos, y al final valió la pena esperar, dado que hay una química entre el presidente de la Corte y el presidente del Ejecutivo Federal, porque a la Corte llegaron 3 ministros cercanos al Poder Ejecutivo Federal, y eso crea ya una nueva correlación de fuerzas al interior del máximo órgano judicial en México, como lo es la Suprema Corte en la Unión Americana. En la Cámara de los Diputados incluso se levantó la sesión plenaria para no llevar una discusión a fondo sobre esta reforma al Poder Judicial. La labor de la Iglesia Católica debiera ser de un mayor compromiso con los que más sufren, dijo el especialista, y afirma que por eso Franco Coppola reprochó ante el episcopado que los purpurados, en este caso de México, estén cómodamente sentados. Por cierto, ofreceremos a ustedes una entrevista exclusiva con Franco Coppola, el nuncio apostólico en México, derivada de su labor apostólica, pero también una posición crítica del representante de la Santa Sede en México frente a la espiral delincuencial y otros eventos que causan estupor en México. Hasta aquí la información nacional. Putin, el líder ruso en lo internacional, advirtió a los aliados de Occidente que aquel que lance el primer disparo o su primer ojiva contra Rusia vivirá las consecuencias de una guerra devastadora. Nunca antes, desde los tiempos de Leonid Brezhnev y prácticamente o de Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, hasta Yuri Vladimirovich Andropov, secretarios generales del Partido Comunista de Rusia, una palabra sonó tan fuerte en este momento que aclara el camino de la Guerra Fría que alcanzan hoy Estados Unidos y Rusia. El presidente ruso advirtió el miércoles a Occidente que lamentará cualquier provocación y que el Kremlin responderá de manera asimétrica, rápida y dura. Es lo más importante de la información internacional y nacional. Platicando con el nuncio apostólico de la Santa Sede en México, Monseñor Franco Coppola. Es un honor contar esta mañana en la entrevista con usted. Buenos días. Muy buen día, maestro. Gracias por invitarme. Se cumplirán en breve 5 años desde que presentara sus cartas credenciales. ¿Qué experiencia arroja eso para usted aquí en 11 Noticias? Ha sido 5 años muy intensos, muy ricos. Es un país que tiene tanta diversidad, pero también tanta riqueza. Hay mucho que trabajar, como lo dije desde el principio. Hay tanta pobreza que tiene que ser desarrollada, tanta gente que está en pobreza y que tiene necesidad de desarrollo. Hay tanta violencia, hay que encontrar la manera para acabar con esta violencia, pero hay un país también tan rico de calidades, tan rico de oportunidades, tan rico de fe. En su perspectiva, ¿qué significa, ya lo resumió, llevar esta carta social como mensaje a los mexicanos
desde su arribo a México, y cuál sería su relación con el cardenal primado de México, Aguiar Retes. Sí, oh, una muy buena relación. Pues se puede decir casi que empezamos juntos. Sí, un año después él llegó a ser arzobispo primado de México. Sí, una muy buena relación de colaboración. Él está en cargo de una diócesis muy complicada, un gran desafío, un gran reto. Pienso que toda la iglesia mira a Ciudad de México, porque Ciudad de México no es solo México, es casi una reproducción de todo el mundo. Hay todo el mundo en la Ciudad de México, no hay solo el país México. Entonces, seguramente es un gran reto y tiene frente a él una gran necesidad de cambio. Después de muchos años con la misma guía, necesariamente la diócesis necesitaba un cambio. Claro que este año de pandemia ha bloqueado un poco los programas, pero podemos esperar por el futuro. Seguramente la agenda social es una agenda necesaria por México. No es posible que un país católico, un país que tiene tantas oportunidades, de tantas riquezas, tenga también tantas personas pobres. La atención a los pobres, darle la posibilidad de un crecimiento, de un desarrollo, de una instrucción sobre todo, es fundamental. Monseñor Franco Coppola, ahora díganos algo importante. Su santidad ha señalado, inmersos en esta pandemia, que nadie se salva solo. Es la realidad. Estamos todos en el mismo barco. No es posible pensar, tener la ilusión de salvarse solo. Y lo hemos visto. En la pandemia ha habido personas muy inteligentes, muy dotadas intelectualmente, que han fallecido, personas pudientes con medios, con riquezas, que han fallecido, y pobres que han fallecido. Frente a esta pandemia hemos estado todos iguales. Se necesita de verdad un gran cambio de este punto de vista. Hay que decir que América como continente necesita más atención a esto. Un ascensor social, lo que se llama ascensor social, o sea, dar la posibilidad a las clases y a las personas que tienen menos recursos de poderse mejorar, de poderse desarrollar, de poder ellos también gozar de los bienes de la nación. Y esto es necesario. Respecto a la encíclica Fratelli Tutti, que se refiere a los más pequeños, a los más vulnerables, ¿qué resume usted, Monseñor? Es una encíclica que nos pide de regresar al Evangelio. El Señor nos dijo que seremos juzgados no tanto sobre cuántas veces iremos a misa, sino sobre la atención que habremos tenido con nuestros hermanos más pobres, con los hambrientos, con los que no tienen para vestirse, con los que están en las cárceles, con todo esto. Si haremos acogidos ellos y en ellos acogido al Señor, seremos acogidos en el paraíso. Finalmente, Monseñor, agradeciendo el tiempo en 11 Noticias, déjeme en un planteamiento hacer dos. Usted le antecedió a su representación en México, otra difícil en un contexto adverso en Centroáfrica, Burundi, entre otras naciones, y ahí fue su santidad, el 264 heredero al trono de San Pedro. ¿Cómo llegó y cómo logró usted que esa fuera exitosa en medio de un ambiente no propicio? Para mí fue una gran experiencia de fe. Vi como la fe del Papa, que estaba seguro que el Señor, que Dios le pedía de visitar este país, se cumplió. Y vi como auténticos milagros se realizaron. Ha sido una experiencia muy fuerte de fe. Monseñor Franco Coppola, ¿algún comentario que desea agregar en la audiencia? Solo aprovecho para desear a todos felices Pascuas y tomar, si es posible, de la Pascua la primera enseñanza. Jesús resucitado dice a todos, no tengan miedo. El miedo es enemigo de la fe, enemigo de la fe.
La persona que cree en Cristo resucitado no tiene miedo. Entonces, no tenga miedo. Gracias por el tiempo que ofrece usted y una mejor, exitosa misión aquí en México. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias a usted, monseñor.